Buenas noches, señoritas y jóvenes estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la ficha pedagógica número 10, en la cual nosotros ya vamos a hablar acerca, o vamos a ir a otra unidad, a la unidad número 4, en la cual vamos a estudiar el tema los gases. Dentro de ellos estudiaremos cuáles son sus propiedades, qué es la presión atmosférica, cuáles son las leyes de los gases y dentro de ellas estudiaremos a la ley de Boyle-Mariot. Muy bien. Como pregunta de diagnóstico prerequisito, les quiero hacer una pregunta a ustedes. El estudiante que quiera contestar puede hacerlo, ¿sí? Muy bien. En la naturaleza, la materia, ¿en cuántos estados se presenta? A ver, pesante César, si me ayuda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, joven. Sería en estado sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, César, muy bien, excelente. En la naturaleza la materia se presenta en tres estados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Observemos la siguiente imagen. Todos observemos la siguiente imagen e identifiquemos y describamos más o menos en 2 líneas a la capa gaseosa externa que rodea la Tierra. Aquí nosotros observamos el planeta Tierra. Observamos que está compuesto por 3 fases. Una denominada litosfera, que es la parte sólida. Otra denominada hidrosfera, que es la parte líquida. Y otra que está sobre la hidrosfera, que es la atmósfera, ¿no es cierto? Esta atmósfera es la parte gaseosa, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes me dice qué es la atmósfera? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Quién de ustedes me dice qué es la atmósfera? A ver si me ayudan, por favor, alguien. ¿Qué es la atmósfera? Una capa gaseosa, dicen. Muy bien, es una capa gaseosa externa que está rodeando a la Tierra. Al hablar de capa gaseosa, estamos ya hablando de un estado de la materia o de un ejemplo ya de un estado gaseoso. Muy bien. Hoy vamos a viajar al espacio. Descansaremos en este lugar denominado atmósfera. Conoceremos algunas características de este lugar, las mismas que serán contrastadas con la información contenida en la unidad número 4, páginas 116 a la 119 del texto de química de segundo de bachillerato, o también en el siguiente insumo pedagógico. Muy bien. Vamos a estudiar algunas características de los gases y sus leyes. Propiedades de los gases. Partamos desde las propiedades de los gases. En el estado gaseoso, las fuerzas de expansión son muy grandes y las fuerzas de cohesión son casi despreciables. Muy bien, ¿qué entendemos por fuerzas de expansión? Es decir, son fuerzas de separación. El estado gaseoso está formado por partículas, o hablemos moléculas, pero estas ejercen una fuerza. Y al ejercer una fuerza, se separan, se expanden. Estas fuerzas son sumamente grandes. En cambio, las fuerzas de cohesión son casi despreciables, es decir, casi no existen. Cohesión significa unión. La presión que ejerce un gas depende del volumen del recipiente que lo contiene y de la temperatura a la que se encuentra. La teoría cinético-molecular establece que los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad y ocupan todo el volumen posible.
Observemos aquí este recipiente. Observemos este recipiente. Este recipiente contiene un gas. Pueden ustedes observar cómo están las partículas. Las partículas están completamente separadas. Estas partículas se mueven aquí dentro de este recipiente con toda la libertad y ocupan todo el volumen posible del recipiente. ¿Sí? Las partículas de los gases chocan entre sí y también con las paredes del recipiente que les contiene y ejercen una presión sobre el recipiente. ¿Sí? En este primer gráfico que lo tenemos aquí, en esta diapositiva, observamos nosotros unas flechas, unas que van hacia adentro y otras que van hacia afuera. Las que van hacia afuera indican que las partículas de los gases se expanden, se extienden, se separan. En cambio, las que van hacia adentro significan que son las fuerzas de cohesión, es decir, de unión. Pero aquí en los gases, las partículas no se unen, más bien tienden a separarse, tienden a ocupar todo el volumen posible del recipiente que los contiene. ¿Cuáles son las características de los gases? Los gases presentan tres principales características. Tienen la capacidad para expandirse y comprimirse. Por ejemplo, aquí en este gráfico observamos que una persona tiene un globo en sus manos. ¿Qué es lo que está haciendo él? Al globo lo está reduciendo y este globo le permite hacerle, pero de acuerdo a la presión que está haciendo con las yemas de los dedos, este globo se comprime. Pero ¿qué pasa si esta persona lo suelta, no lo presiona con sus manos? ¿Qué pasa? El globo se expande, es decir, vuelve a recuperar su forma y su tamaño original. Pero si usted de nuevo coge estos globos y con las manos trata de hacerles presión, se comprime. Pero si usted deja de presionarles, se expanden. Entonces, esto significa, o este es un ejemplo para darnos cuenta acerca de esta característica primera que dice que los gases tienen la capacidad para expandirse y para comprimirse. Luego, la segunda característica dice, los gases tienen forma y volumen variable. ¿Sí? Esto quiere decir, mire, si usted aquí tiene un globo de color ovalado o circular, el gas va a tener esa forma. Pero si usted se encuentra con un globo que tiene la forma de un corazón, también el gas va a obtener esa forma. ¿Sí? Si usted inyecta gas, por ejemplo, en un neumático, el gas va a tener esa forma circular. Es decir, eso significa que los gases tienen forma y volumen variable. Esto depende del recipiente que los contiene. La tercera característica presenta una densidad muy baja debido a la gran separación que hay entre sus partículas. ¿Qué significa, señoritas y jóvenes, densidad? Es decir, son muy livianos. ¿Sí? ¿Debido a qué? Debido a la gran separación que hay entre las partículas del gas. Muy bien, entonces no se olviden, esta es pregunta de su deber. ¿Cuáles son las características de los gases? Los gases tienen la capacidad de expandirse y comprimirse. Los gases tienen forma y volumen variable. Y los gases presentan una densidad muy baja. ¿Debido a qué? Debido a la separación que hay entre sus partículas. Muy bien. Continuemos con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva nosotros vamos a hablar acerca de presión atmosférica. Nosotros nunca nos damos cuenta que el aire está ejerciendo una fuerza sobre todo lo que rodea la Tierra. Aquí se puede observar una persona
y sobre él como que cae un peso. Esta es la presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la capa de aire que rodea la Tierra sobre todos los cuerpos. Para medir la presión atmosférica, nosotros utilizamos un instrumento denominado barómetro. El valor de la presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera, la misma que equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascales o a 760 milímetros de mercurio. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. A continuación presentamos algunas equivalencias. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. También puede ser igual a 101.325 pascales o a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Muy bien. Ahora, aquí también nos encontramos con otra pregunta, otra actividad de su deber. No nos olvidemos nunca que la presión atmosférica es la fuerza que ejerce la capa de aire que rodea la Tierra sobre todos los cuerpos. Es decir, vuelvo y repito, el aire ejerce una presión sobre todos los cuerpos que se encuentran en la Tierra. Muy bien. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. A continuación presentamos algunas equivalencias. El valor de la presión atmosférica a nivel del mar es igual a una atmósfera. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, a 101.325 pascales o a 1,013 por 10 a la quinta pascales. La presión y su variación con altura. ¿Qué significa esto? La presión atmosférica varía con la altitud respecto al nivel del mar. A medida que nosotros ascendemos, la presión es menor, ya que disminuye la longitud de la columna de aire que hay encima de nosotros. Es decir, si usted está en un lugar determinado, hay una presión atmosférica, pero si usted empieza a ascender, por ejemplo, una montaña, empieza a escalar la montaña, cada vez la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la columna de aire también va siendo menor cada vez. El cero absoluto de temperatura. ¿Qué es el cero absoluto? Es la temperatura a la cual las partículas de los gases no se mueven. Esta es la temperatura más baja posible. Según la tercera ley de la termodinámica, el cero absoluto es un límite inalcanzable y en escala de Kelvin equivale a menos 273,15 grados centígrados. Según los modelos científicos para los gases, al aumentar la velocidad de las partículas de un gas, aumenta también la temperatura. Cuando las partículas se mueven más despacio, la temperatura disminuye. Cuando las partículas del gas ya no se mueven, la temperatura ya no puede disminuir más. Ahora sí, nos adentramos a las leyes de los gases. El comportamiento de los gases frente a variaciones de presión y temperatura fue objeto de estudio de diversos científicos desde el siglo XVII. Dentro de estas leyes de los gases nos encontramos con la primera ley, denominada ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte, ¿qué nos dice esta ley? En estos gráficos nosotros observemos y leamos lo que nos dice el gráfico, ¿sí?
Aquí nosotros nos encontramos con dos recipientes. Los dos recipientes tienen gas. Estos dos recipientes se encuentran a la misma temperatura, es decir, aquí estamos hablando a temperatura constante. ¿Qué pasa? En el primer recipiente nosotros nos encontramos con una presión y en el segundo también con otra presión. ¿Qué pasa? En el primer recipiente la presión es 1 atmósfera. En el segundo recipiente la presión sube, es 2 atmósferas. ¿Qué pasa con el volumen del gas? Cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Sí se dan cuenta aquí en el segundo gráfico? Mire, el volumen disminuye, es decir, observamos más pequeño. Pero si disminuye la presión, ¿qué pasa? El volumen aumenta. En esto se sintetiza la ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte nos dice que a temperatura constante, si aumenta la presión, el volumen de los gases disminuye. Y si disminuye la presión, el volumen de los gases aumenta. Muy bien, vamos a dar lectura a la parte teórica. Al mantenerse constante la temperatura, la velocidad media de las partículas del gas se mantienen constantes y los choques tienen la misma energía. Como las partículas se mueven a la misma velocidad y tienen la misma energía, al reducir el volumen, aumenta la presión. Es decir, hay mayor número de choques, ya que las partículas deben recorrer una menor distancia para colisionar con las paredes del recipiente que les contiene. Colisionar significa chocar. ¿Sí? En cambio, al aumentar el volumen, tardarán más en chocar con las paredes del recipiente que los contiene y por lo tanto se producirán menos choques, es decir, menos colisiones con las paredes del recipiente. Ello hará que la presión también disminuya. Muy bien. Para nosotros resolver los ejercicios aplicando la ley de Boyle-Mariotte, utilizamos la siguiente fórmula. P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Qué significa P? Presión. ¿Y qué significa B? Volumen. El 1 y el 2, ¿qué significa? P1 quiere decir presión inicial y P2 presión final. B1 quiere decir volumen inicial y B2 quiere decir volumen final. Muy bien. Pero nosotros para resolver los ejercicios sobre leyes de los gases, debemos trabajar, por ejemplo, dentro de temperatura debemos trabajar con la escala Kelvin. Entonces, si es que la temperatura de los gases a nosotros nos viene en escala centígrada, ¿qué debemos hacer? Transformar o convertir a Kelvin. Muy bien. También las presiones, a lo mejor nos toque transformar de atmósferas a Pascal o viceversa, o de atmósferas a milímetros de mercurio o viceversa. Entonces, nosotros debemos también recordar un poquito la conversión de unidades, ¿sí? Muy bien. Lo que hemos hablado nosotros el día de hoy es acerca de las propiedades de los gases. Dentro de ellos, ¿qué decíamos? Que en el estado gaseoso las fuerzas de expansión son muy grandes y las fuerzas de cohesión son casi despreciables, es decir, son muy pequeñas. ¿Qué significa expansión? Que las partículas de los gases se alejan bruscamente. ¿Por qué? Porque están en total libertad. En cambio, ¿qué significa cohesión? Unión, es decir, las partículas de los gases casi no se unen, más bien tienden a expandirse, tienden a separarse. La presión que ejerce un gas, ¿de qué depende? Depende del volumen del recipiente que lo contiene y también de la temperatura a la que se encuentre. Muy bien. Dentro de las características de los gases, recordemos que los gases tienen la capacidad para expandirse y comprimirse. Expandirse
Extenderse y comprimirse quiere decir reducirse. Los gases tienen forma y volumen variable, es decir, la forma y el volumen también depende del recipiente que los contiene. Los gases presentan una densidad muy baja. Densidad significa que tiene relación con el peso, es decir, los gases son muy livianos. ¿Por qué son muy livianos? Porque hay una gran separación entre sus partículas. Muy bien, recordemos y no nos olvidemos nunca que la presión atmosférica es la fuerza que ejerce la capa de aire que rodea la Tierra sobre todos los cuerpos. ¿Sí? El valor de la presión atmosférica a nivel del mar es igual a una atmósfera. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, a 101.325 pascales o a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Muy bien. Dentro de las leyes de los gases, nosotros nos encontramos con la primera ley, que es la ley de Boyle-Mariotte. Para darnos cuenta que los ejercicios corresponden a la ley de Boyle-Mariotte, siempre debemos observar una frase que dice, al mantenerse la temperatura constante. ¿Sí? Aquí nos habla de la temperatura constante. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Nos dice que al aumentar la presión, el volumen disminuye. Y los choques y aquí pues el espacio para moverse, las partículas del gas, tiene un espacio muy pequeño, es por eso que colisionan bruscamente, porque el espacio se redujo. En cambio, si la presión disminuye, ¿qué pasa con el gas? Aumenta su volumen y las partículas como que se encuentran aquí un poco más separadas porque tienen mucho más espacio. Muy bien. Antes de adentrarnos a resolver los ejercicios de la ley de Boyle-Mariotte, de leyes de los gases sobre Boyle-Mariotte, vamos a hacer unos pequeños ejercicios sobre conversión de unidades. ¿Sí? Vamos a hacer unos pequeños ejercicios sobre conversión de unidades y nos vamos a nuestra hojita de trabajo. Muy bien. Convertir, dice, 58 gramos a kilogramos. Ustedes ya saben, un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? A ver, ¿quién de ustedes me dice? Un kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿ya? Si un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿cuántos kilogramos habrá en 58 gramos? ¿Ya? Aquí va la incógnita. Y acá ubicamos 58 gramos. Multiplicamos 58 por 1 y dividimos para 1000. A ver si me ayudan. ¿58 por 1 y dividido para 1000? 0,58. Muy bien, gracias, señorita. ¿Qué será, gramos o kilogramos? Kilogramos. Kilogramos, ¿no es cierto? 0,58 kilogramos. Muy bien. Continuemos. 3.5 kilogramos a gramos. ¿Ya? Nos vamos con la misma reglita de 3. Porque es lo contrario, ¿no es cierto? Nos dice, un kilogramo tiene 1000 gramos. Ahora, quiero saber, ¿cuántos gramos habrán en 3.5 kilogramos? Mentalmente le pueden hacer este ejercicio. 3,5 kilogramos, ¿cuántos gramos habrán? Muy fácil esta. ¿Ya? A ver si me ayudan, por favor. Aquí, ¿qué debemos hacer? Multiplicar 3.5 por 1000. 500. 3.500 por 1000 es igual a 3.500, ¿qué? Gramos, ¿no es cierto? Muy bien, ahora sí vamos ya
a convertir 1.8 atmósferas a milímetros de mercurio. ¿Ya? 1.8 atmósferas a milímetros de mercurio, ¿sí? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora, yo quiero saber cuántos milímetros de mercurio habrá en 1,8 atmósferas. Muy bien. En 1,8 atmósferas, ¿cuántos milímetros de mercurio habrá? Multiplicamos 1.8 por 760. A ver si 1368. 1368. 1368, ¿qué? Milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a lo contrario acá. En el siguiente ejercicio, ¿sí? Muy bien. Aquí es lo contrario. ¿Cuántas atmósferas habrán? En 2.580 milímetros de mercurio. 2.580 milímetros de mercurio. ¿Qué hacemos? 2.580 multiplicamos por 1 y dividimos para 760. 2.580 multipliquemos por 1 y dividamos para 760. $3.39. Gracias. 3,39 ¿qué? Atmósferas. ¿no es Atmósfera cierto? de mercurio. Muy bien, atmósferas. Ahora sí vamos a convertir temperatura. 25 grados centígrados dice que le convirtamos a Kelvin, ¿sí? Muy bien, entonces decimos aquí, grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273, ¿sí? Es igual, esta es la fórmula. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Muy bien. Seguimos con el ejercicio. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuál es el valor de grados centígrados aquí? 25. Muy bien. Entonces, en vez de grados centígrados, yo ya voy a colocar 25 más 273. 25 más 273. ¿Alguien me ayuda a sumar, por favor? 25 más 298. Muy bien, gracias. 298 Kelvin. Kelvin. Muy bien. Vamos ahora Licen, sí. buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora sí. Licen, Convirtamos perdón por interrumpirle, pascales Licen. a atmósferas. Vamos convirtiendo pascales a atmósferas, ¿sí? Vamos a ver, una atmósfera es igual a esta de aquí. Con esta nos toca porque esta de acá está con exponente. Por igual, si usted quiere convertirle con la de acá, es igual. Ahora hagámosle con esta de 101.325 pascales. Una atmósfera es igual. Una atmósfera, vamos aquí a escribir. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Yo quiero saber cuántas atmósferas habrán en 138.000
138.507 pascales. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Multiplicamos 138.507 por 1, que va a ser a lo mismo, y dividimos para 101.325. ¿Cuánto me sale? A ver. 1,36. 1,36. ¿Qué? ¿Atmósferas o pascales? Atmósferas. Muy Atmósferas. bien, atmósferas, ¿no es cierto? Sigamos con la otra. Dice que convirtamos 180 milímetros de mercurio a pascales. Aquí se nos va a hacer un poquito complicada la situación. 180 milímetros de mercurio a pascales. Regresemos acá. ¿Qué tendremos que hacer? Aquí vamos a hacer dos pasos. No puedo directamente 180 milímetros de mercurio a pascales, no puedo. Primeramente, estos 180 milímetros de mercurio, ¿a qué debo transformar? ¿A qué? La A atmósferas. Primero atmósferas, y cuando tenga atmósferas, paso a pascal. Muy bien. Entonces, primero voy a transformarle o convertirle 180 milímetros de mercurio a atmósferas. Y digo, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora, yo quiero saber cuántas atmósferas habrán en 180 milímetros de mercurio. 180 milímetros de mercurio. Muy bien. Operación, por favor, si me ayuda. 180 por 1 y dividido para 760. 180 dividido para 760. 0,23. Muy bien. 0,23 ¿qué? Atmósferas. Atmósferas, ¿no es cierto? Ahora, estas 0,23 atmósferas le convierto a pascales, ¿sí? Y digo, una atmósfera es igual a ¿cuántos pascales? Muy bien, y digo aquí, una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Yo quiero saber, con 0,23 atmósferas, ¿cuántos pascales voy a tener? Operación 0,23 por 101.325. ¿Cuánto me da aquí? Aquí multiplicamos 0,23 por 101.325 y dividimos para 1. No digo dividámosle porque nos va a quedar la misma cantidad, porque es la unidad. ¿Me están ayudando 0,23? $23,30. 23,30 pascales. Mire, aquí yo hice dos pasos. Quiere decir que 180 milímetros de mercurio es igual a 23,30 pascales. Muy bien. ¿Qué les pareció el ejercicio? Los ejercicios, muy fáciles, ¿no es cierto?, de convertir. ¿Por qué les convertimos? Porque ya cuando entramos a las leyes de los gases nos va a tocar convertir o transformar unidades. Por eso es que nos estamos preparando con esta pequeña conversión. Muy bien. Para nosotros desarrollar los ejercicios de la ley de Boyle-Mariotte, utilizamos la siguiente fórmula. Decíamos, vamos acá a copiar la fórmula, ¿sí? Utilizamos la siguiente fórmula. Muy bien.
Se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, por favor, ¿sí? Para controlar asistencia y terminar estos ejercicios. Muy bien. Aquí estamos para resolver los ejercicios de leyes de gases y referirnos, pues, para resolver mediante la ley de Boyle-Marriott, utilizamos la siguiente fórmula. Presión P1 significa presión inicial. B1, volumen inicial. P2, volumen, presión final. Y B2, volumen final. Muy bien. Vamos a